Bueno, buenas tardes y gracias por vuestra asistencia. A continuación se tratará un tema fundamental que suscita gran preocupación en el entorno de la conservación de la dehesa, como es la podredumbre del encinar. Para esto tenemos hoy con nosotros el gusto de contar con un especialista en la materia, como es María Esperanza Sánchez Hernández, profesora titular de Producción Vegetal del Departamento de Agronomía de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Montes de la Universidad de Córdoba. Nos va a hablar sobre los últimos avances científicos obtenidos en la ETSIAM de la Universidad de Córdoba sobre el control de podredumbre radical de los quercus, la seca del encinar que le decimos por aquí. Muy buenas tardes a todos, ¿me oís bien? ¿Sí? Bien, pues como os acaban de decir, yo soy profesora de producción vegetal, pero mi especialidad es la patología, y más concretamente la patología forestal. Entonces, lo que vengo es a daros una pequeña charla. Voy a intentar ser lo más rápida posible, aunque yo no soy nada rápida, para daros una visión del qué tipo de métodos de control hemos ido desarrollando a lo largo de estos últimos años, más o menos la última década, en la Universidad de Córdoba, y traeros los últimos avances. Bien, de lo que yo os voy a hablar es de la podredumbre radical de encina y alcornoques también, que normalmente se conoce como seca de la encina, pero atención que me voy a referir única y exclusivamente a la enfermedad de la raíz que causa este microorganismo, Phytophthora cinnamomii. Cualquier otra causa de muerte de la encina pues tiene otro tratamiento y a eso no voy a hablar. Nos ceñimos únicamente a lo que es la enfermedad. Como sabéis, los síntomas de la enfermedad pues consisten en la desecación de las hojas, la defoliación de encinas jóvenes sin ningún otro problema aparentemente, porque el problema realmente está en la raíz, que es parasitada por un microorganismo del suelo, que no es un hongo, pero es un microorganismo que infecta las raíces y lo que hace es que tras la muerte de la raíz el árbol deja de absorber agua y nutrientes. En cuanto al manejo de las enfermedades, actualmente siempre hablamos de un manejo integrado, es decir, no buscamos una solución mágica que lo arregle todo, sino hacer un tratamiento integral de la dehesa enfocado a la prevención de la enfermedad. En general, pues se pueden tomar medidas de control legislativo, esto es, normativas que obliguen a tomar medidas que impidan la dispersión o la diseminación de la enfermedad de unas fincas a otras. Os decía que podemos tomar medidas de control cultural, las cuales vamos a comentar después, o de control genético, basado en la propia genética de las plantas para que se defiendan de los patógenos, o medidas de control de tipo físico, o control químico. Y en el control químico, normalmente, la gente o casi todos tenemos en la cabeza que el control químico consiste en la aplicación de pesticidas, pero no necesariamente. Y también hay métodos de control biológico. Entonces se trata de ir encajando todas las medidas que sean posibles para lograr un control efectivo de la enfermedad, que no quiere decir que la enfermedad desaparezca de la faz de la tierra, sino que produzca los mínimos daños posibles, las mínimas pérdidas posibles. Si ya nos vamos a lo que es la podredumbre radical en dehesas, ya esta enfermedad en concreto, medidas de control legislativo no tenemos. No hay normas de obligado cumplimiento a todas las propietarios de dehesa encaminadas a la prevención de la enfermedad. Por tanto, ahí tenemos esa cojera. Y el control químico entendido como aplicación de pesticidas, pues tampoco. La dehesa es un sistema de tipo total y absolutamente de producción ecológica en sí misma. Por tanto, no podemos estar echando productos tóxicos por ahí en un entorno que además es seminatural. Por tanto, eso queda descartado. La cosa parece que queda muy cortito, pero no es así, porque podemos incorporar medidas de control químico basadas no en la aplicación de pesticidas, sino en la aplicación de fitoactivadores. Moléculas químicas, porque todas las moléculas son químicas, pero que no tienen ni efecto tóxico, ni matan a nadie, ni nada de nada. Lo que hacen es poner en marcha los mecanismos de defensa del árbol para que se defienda del patógeno, cosa que en estado natural obviamente no hace. Hay medidas de control cultural que resumo rápidamente, muy sencillas de tomar, como es, por ejemplo, evitar los encharcamientos, porque es un microorganismo que se ve muy favorecido por la humedad del suelo. Evitar también los movimientos del suelo infestado, este es, del suelo que contiene esporas de resistencia del patógeno,
evitando movimientos de ganado, de vehículos, de personas. Evitar también el laboreo del suelo, que para lo que sirve es para extender todas las esporas resistentes por todo el territorio. Obviamente me diréis, pero vamos a ver, en una de esas hay que mover ganado, hay que mover vehículos, hay que mover personas. ¿Cómo hacemos? Bueno, hay un sistema muy sencillo que es la instalación de pediluvios. La instalación de pediluvios en los cuales hacemos pasar el ganado, los vehículos, las personas, lo que sea, no es más que agua con un desinfectante y se acabó, de tal manera que no transportemos partículas de suelo contaminadas de una zona infectada a una que no lo está. Esto no es tan fácil de hacer. También las propias autoridades ponen trabas por si vienen los pajaritos a bebérselo y se intoxican y tal y cual. En el caso de que no podamos poner lo que es agua con el desinfectante, siempre podemos recurrir a cosas como esta, que es poner trozos de goma espuma, como la de los colchones, poco más o menos, más finitas, donde empapamos el producto, así no hay agua libre, pero al pisarlo, aquí hay un becario mío haciendo la prueba, simplemente para limpiarse las botas, suficiente como para que ya el patógeno no pase de un lado a otro. Ahora ya sí, les hablo de medidas de control que hemos desarrollado en la escuela de la Universidad de Córdoba. Una de ellas, la que más predicamento ha tenido, tampoco sé muy bien el porqué, es la aplicación de enmiendas calizas al suelo. La aplicación de estas enmiendas calizas disminuye la incidencia de la podredumbre radical, lo cual quiere decir que el producto en sí mismo, las sales de calcio, no es que maten a las esporas en el suelo, no lo hacen, pero sí disminuye mucho su eficacia, es decir, el número de nuevas infecciones disminuye, no desaparece, pero sí tenemos menor cantidad de infecciones nuevas. ¿Y de qué productos de calcio estoy hablando? En principio cualquiera podría valer, pero hemos visto que los que mejor van son el carbonato y también el sulfato de calcio. El sulfato de calcio, con diferencia, da una protección bastante más duradera, de más de un año de disminución de las tasas de nuevas infecciones aplicando cantidades normales, de las que se utilizan normalmente en dehesa para mejora de los pastos. No damos lugar a ningún cambio de pH del suelo, no cambia la composición florística del pasto, ni nada de nada, pero sí es incómodo para el patógeno, que le cuesta más trabajo infectar las raíces. Otra cuestión cultural que hay que tener en cuenta es evitar cultivos de riesgo, aquellos cultivos que también son susceptibles al patógeno y que por tanto dan lugar a una multiplicación de este tipo de esporas de resistencia que quedan en el suelo. El más peligroso, la tremosilla o Lupinus luteus o altramuz amarillo. Por aquí por los Pedroches no se cultiva en grandes cantidades, pero en otras partes de Andalucía sí. Es un muy buen cultivo, estupendo para el ganado, se adapta a todo, mejora el suelo, fija nitrógeno, es decir, es una maravilla, si no fuera porque detectamos focos en los cuales se veían plantas secas con síntomas similares a los de los árboles realmente, que también estas raíces estaban infectadas por el mismo patógeno. El problema es ese, que favorece infecciones nuevas porque el patógeno se reproduce en esas raíces de la tremosilla. Y nos podemos encontrar situaciones como esta, que con muy poco daño al propio cultivo herbáceo, los árboles pueden, al cabo de años de repetir el cultivo, los árboles pueden acabar, pues como ven aquí en la foto. Con lo cual, y sintiéndolo mucho, pues es un cultivo que no recomendamos o no se debe recomendar para su utilización en dehesa. Testamos más cultivos, claro, hay que dar alternativas. Y entonces vimos que los cereales no presentan ningún problema, no son huéspedes de la enfermedad. Aunque el suelo esté lleno de esporas del patógeno, a los cereales no los infectan, ni a otras leguminosas. Un caso concreto curioso es el de la aveza. La aveza, que podríamos usar bien de alternativa a la tremosilla, sí se infectan las raíces, pero el patógeno no es capaz de multiplicarse en ellas. Por lo tanto, sí es huésped del patógeno, pero no da lugar a nuevas infecciones para los árboles. Por tanto, todos estos cultivos sí que podemos usarlos. Otra cuestión que hemos explorado es métodos biológicos y hemos optado por testar la biofumigación. Esto se usa en cultivos agrícolas como una cosa relativamente normal,
aunque por aquí no somos muy dados a la utilización de métodos biológicos, consiste en crecer en los campos en cuestión crucíferas, normalmente del género Brassica, y cuando han crecido enterrarlas en verde. Se pican y se entierran. Además se echa agua. ¿Qué ocurre? Que estos son plantas que tienen gran cantidad, acumulan unas sustancias que se llaman glucosinolatos, que una vez triturado e incorporado al suelo, se descomponen y dan lugar a isotiocianatos, que si no les suena mucho el nombre de este tipo de moléculas, pues en los fumigantes químicos que se aplican al suelo y que tan tóxicos son, tienen moléculas, las moléculas son muy parecidas, también son tiocianatos. Lo que pasa es que estas se van produciendo de forma muy lenta, no resulta tóxico ni para el hombre, ni para los animales, ni para nadie, pero sí para el patógeno. Bien, nosotros testamos 16 especies distintas de crucíferas que podían crecer o podían adaptarse a crecer en condiciones mediterráneas, a las condiciones de la dehesa, y vimos que las que resultan eficientes para las esporas de este patógeno en concreto son las que tienen altos contenidos en esta molécula concreta, que se llama sinigrina. Es decir, no nos vale cualquier Brassica, la que nos den a nosotros la gana y va a ir bien, no, en absoluto. Algunas en concreto, las que tienen grandes cantidades de este compuesto en particular. La descomposición de la sinigrina en el suelo procedente de las plantas da lugar a un gas que es tóxico para las esporas de resistencia del patógeno y, por tanto, de esta manera sí que evitamos infecciones y sí que se pueden limpiar los suelos. Vimos también que las semillas es donde se acumula más sinigrina y, por lo tanto, la aplicación al suelo de polvo de semillas va todavía mejor que el enterrado en verde, así de la materia verde tal cual. En proyectos que hemos tenido en colaboración con el IFAPA de Hinojosa, esto es en Hinojosa, estas fotografías, ellos han estado haciendo ensayos de a ver cuáles de estas plantas seleccionadas por nosotros crecían bien en condiciones de dehesa para su utilización directa, para poder sembrarlas en dehesa. Esto obviamente el ganado no le va a gustar nada, no lo van a comer, pero para luego enterrarlas en verde. Aunque una muy buena alternativa, que iría incluso mejor, sería el cultivo de estas plantas en terrenos agrícolas normales y corrientes, la recogida de semillas y luego con el polvo de semillas aplicarlo al suelo en dehesa, justo antes de que empiece a llover para que se humedezca bien, y de esa manera conseguiríamos limpiar el suelo del patógeno. Otra cuestión es la mejora genética. Lógicamente, desde hace ya tiempo se han venido buscando árboles resistentes o al menos tolerantes a la enfermedad, que en presencia del patógeno no se infectaran. Entonces esto se ha hecho buscando en zonas con alta presión de enfermedad, decir, bueno, ¿qué árbol se ha librado? ¿Por qué se ha librado? Se han explorado muchas regiones de procedencia, también poblaciones distintas, pero a día de hoy los árboles que no se infectan normalmente se debe a fenómenos de escape. Es decir, ese árbol escapa de la enfermedad, pero no tiene genes de resistencia que luego legue con facilidad a sus descendientes. Por tanto, estos genes de resistencia contra el patógeno parecen no existir en las poblaciones de encina y alcornoque. Precisamente por eso sufren esta enfermedad. Si fueran resistentes, pues, o tuvieran esos genes de resistencia, pues no habría tantos problemas. Total, que nosotros nos pusimos a ensayar a ver qué tal los morfotipos de encina, los más frecuentes en Andalucía y sobre todo aquí, en la comarca de los Pedroches, qué tal eran, cómo se comportaban frente al patógeno. Entonces aquí pudimos ver que las encinas de tipo microcarpa, esto es las de bellota pequeña, aparentemente son más susceptibles que las que tienen la bellota más grande. Cuanto mayor es la bellota, aparentemente, y vuelvo a recalcarlo de aparentemente, más resistentes son a la enfermedad. En realidad lo que pasa es que este tipo de encina es susceptible también, el patógeno invade la raíz de igual manera, pero tarda más tiempo en mostrar los síntomas. Es decir, que es una resistencia muy aparente que en realidad pues no lo es. Por tanto, bueno, recomendar a los propietarios, produzcan ustedes o intenten ustedes repoblar con encina de bellota grande, eso ya lo hacen sin necesidad de lucha contra ninguna enfermedad ni nada de nada. Entonces, lo que sí sacamos de este trabajo interesante es que cuando nos pusimos a ensayar qué pasaba con los mestos, los híbridos naturales, porque estos no los cruzamos nosotros, nos los encontramos por el campo y ya está.
los híbridos naturales entre encina y quejigo eran mucho menos susceptibles a la infección. Hay que decir que el quejigo es tolerante a la infección. De hecho, los quejigos no sufren esta enfermedad. Por tanto, aquí se abre una vía de trabajo interesante para los mejoradores genéticos. Es decir, a partir de la hibridación de las encinas con quejigos, que son muy fáciles de hibridar, y hibridan muy bien, lo hacen de forma natural, sería cuestión de que se encontraran o que se pudieran conseguir líneas de encina que incorporaran los genes de resistencia procedentes del quejigo y que los transmitieran a la descendencia. Esos son trabajos que llevan muchos años y que hacen los mejoradores, no los patólogos. Pero bueno, ahí tenemos la vía abierta. Sería una buena línea de investigación para poder conseguir estas encinas tolerantes a la enfermedad. Pero la tolerancia a la enfermedad también puede inducirse de manera artificial, o sea, no provenir de la propia genética de la planta, sino inducirla. ¿Cómo conseguimos inducirla? Pues nosotros vimos que las encinas que tienen altos niveles de calcio resultan tolerantes a la enfermedad, y en estas fotos pueden ver en encinitas pequeñas, en un ensayo en cámara de cultivo. Esto no es suelo, es vermiculita, son encinas que nada más crecer les quitamos la bellota, y aquí, sin suelo, no tienen ninguna fuente de nutrientes más que la solución nutritiva que nosotros le aportemos. Las encinas con altos contenidos en calcio, una vez que ponemos el patógeno en el medio, la raíz no resulta atacada y siguen creciendo de forma bastante normal, con lo cual, perfecto, el calcio además podría inducir esa tolerancia buscada en las encinas. En principio nos pusimos muy contentos, o más o menos la gente se puso muy contenta pensando que la aplicación de las enmiendas cálcicas al suelo, que les he comentado antes, que tienen una incidencia directa, hacen daño al patógeno directamente en el suelo, pues al ser este calcio absorbido por el árbol, también le conferiría resistencia. El problema es que las encinas, y los alcornoques mucho menos, no absorben el calcio. Si nosotros aplicamos el calcio, mejoramos los pastos, pero el árbol no absorbe absolutamente nada. De hecho, nosotros para conseguir estas encinas con alto contenido de calcio, los tuvimos que someter a una dieta pobre, no pobre, prácticamente sin potasio. La única manera que conseguimos que el árbol no tuviera, bueno, el arbolito, no tuviera más remedio que absorber calcio. Pero claro, esto es un sistema artificial. En la vida real eso no se podría hacer. Total, nos falta todavía la forma de hacer que el árbol absorba y asimile el calcio que le conferiría esa tolerancia inducida. Esto sería un método de control químico, porque lo que estamos aplicando, lo que pretendemos es un compuesto químico, una sal de calcio en el árbol. Y no son pesticidas. Con donde iba que no asociemos control químico con aplicación de productos tóxicos. Esto no es tóxico. Y ya llegamos al meollo de la cuestión, a lo que realmente es novedoso, que es conseguir la tolerancia de las encinas para que no se infecten por el patógeno mediante la aplicación de fitoactivadores, esto es, de moléculas que desencadenan los mecanismos de defensa natural de la planta que el gen correspondiente, como no existe, no lo activa. Bien, estos activadores de resistencia, en principio, la mayor parte de ellos son los que conocemos como fosfitos o fosfonatos. Y una cuestión que les quiero poner desde ya es esto. Esto es el ácido fosfórico. Esto es una representación de la molécula de ácido fosfórico. Este es el ácido fosforoso. Las sales de ácido fosfórico son los fosfatos. Las sales de ácido fosforoso son los fosfitos o fosfonatos. La molécula así escrita pues es muy parecida, solo difieren que una tiene un átomo de oxígeno más que la otra, es lo mismo, es igual. No tiene nada que ver. Si nos fijamos en la molécula es muy distinta. Y lo que es más importante, no están en equilibrio. Una no se transforma en la otra. La planta no puede transformar el fosfato en fosfito ni el fosfito en fosfato. Ni la planta ni nadie. Son moléculas que no están en absoluto en equilibrio. Completamente distintas. Por tanto, no confundamos una cosa con la otra, que eso es un problema que muchas veces ocurre. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues estos son fertilizantes fosfóricos que se utilizan normalmente en la dehesa. Normalmente el superfosfato de cal pues, se utiliza mucho. Es un fertilizante, fuente de fósforo para la planta, perfecto, pero no tiene ningún efecto activador de resistencia, lo que es ninguno. Sin embargo, las sales del ácido fosforoso, esto es los fosfitos, estos sí,
Son activadores de resistencia a concentraciones muy bajas, activan mecanismos de resistencia justo contra este tipo de microorganismos, no para cualquier cosa, sino para estos. Y además no son fuente de fósforo. Si tenemos plantas con deficiencia de fósforo y añadimos fosfitos, van a tener exactamente la misma deficiencia de fósforo, justamente porque no se van a transformar uno en la otra. Bien, pues el problema es que estos productos, ambos, se han estado comercializando en España en España y en toda Europa, como fertilizantes, ambos, cuando estos no son fertilizantes, ni muchísimo menos. Por tanto, se trataría más bien de un cierto fraude, vender un producto fertilizante como que aporta fósforo cuando realmente no aporta ningún fósforo a la planta. Por ese motivo, en el año 13 creo que fue, no me acuerdo, ya hace unos años, estos productos se prohibió su utilización como fertilizantes. Se pueden utilizar si la empresa que lo vende lo comercializa como lo que es, activador de resistencia, que está dentro del grupo de productos fitosanitarios. Pero claro, eso es más caro. Realmente, si queremos encontrar productos de este tipo, fosfitos en el mercado, fosfito potásico, una sal simple, comercializada como fertilizante, pues claro, no existe, no dejan venderla así. Bueno, pues como fitosanitario tampoco existe, porque no se comercializa, simplemente. No es ningún producto malo, ni hace daño a nadie, ni nada de nada. Es una pura y simple cuestión comercial. Digo esto porque la materia activa en sí, el fosfito, el ion fosfito, ya sea fosfito potásico el producto, o fosfito magnésico, fosfito lo que sea, está en el registro único europeo, está en la parte de fungicidas, porque activador de resistencia todavía no existe. Es una categoría distinta que, bueno, están en ello, algún día saldrá y entonces el producto pasará de la lista de fungicidas a la lista de activadores, porque en realidad tampoco es un fungicida, no mata a nadie, ni a uno menos aún. Pero estos productos sí se pueden utilizar y sí están autorizados por la Unión Europea. La eficacia del fosfito potásico se conoce en el tratamiento de encinas por inyección al tronco para luchar contra esta enfermedad, se conoce desde el año 99, o sea, hace muchísimo ya. Nosotros en nuestro departamento hicimos ensayos en el año 2001, que es esta gráfica que les muestro aquí. Inyectamos árboles en el año 2001, estos los dejamos sin inyectar, y esto es una gráfica de mortalidad. Al cabo de al cabo de 3 años, los árboles que no habíamos pinchado alcanzaban niveles de mortalidad cercanos al 80%, que son estos de aquí. Los que se trataron, la mortalidad era bajísima. Pero estos trabajos se hicieron un poquito, bueno, de una manera, digamos, más práctica que científica, con lo cual luego ha surgido un montón de historias y de controversias sobre la eficacia o no eficacia de este tipo de productos, que da igual porque han quedado zanjados con la prohibición de su comercialización. Pero ahí no nos hemos quedado quietos, porque tenemos un producto comercializado desde hace muchísimo tiempo, que es el fosetilaluminio. El fosetilaluminio, la fórmula es esta. Se ve aquí, son 3 iones fosfito unidos a un átomo de aluminio y la sustitución en este caso son grupos etilo. Es decir, viene a ser una especie de molécula triple de la anterior, muy parecida realmente. Bien, este producto cuando se aplica al árbol, el árbol lo distribuye por todo el sistema vascular y además lo metaboliza, libera los 3 iones fosfito, con lo cual al final tenemos exactamente la misma materia activa y por tanto esperaríamos la misma eficacia que la del fosfito potásico solo. El fosetilaluminio es un fungicida comercializado desde los años 70 del siglo pasado, claro, como tal, como fungicida, y se viene usando en agricultura como la cosa más normal del mundo. Está comercializado bajo distintos nombres comerciales y como yo no llevo comisión de nada ni de nadie, pues los nombres comerciales no se los digo, pero hay un montón en el mercado. Bien, nosotros testamos la eficacia de estos productos contra la enfermedad en plantones, o sea, en macetas pequeñitas, en invernadero, en encina de alcornoque, y vimos que mejoraba el efecto ya conocido del fosfito potásico, es decir, estos productos resultaban todavía mejores. Entonces ya nos lanzamos a ensayarlo en campo, claro está. ¿Cómo lo hicimos? Pues de esta manera.
tomamos de esas de encina y alcornoque, en las cuales seleccionamos árboles con una defoliación desde ninguna, es decir, árboles que estaban bien, aparentemente sanos, hasta árboles que habían perdido el 50% de la copa. Ahí nos paramos. Y en estos árboles nosotros comprobamos la presencia del patógeno y además la cuantificamos, es decir, todos los árboles ya estaban infectados, incluso los que todavía no mostraban síntomas, nos aseguramos de que estuvieran infectados tanto el raíz como el suelo. En el suelo había esporas de resistencia. ¿Qué aplicamos? Pues cápsulas presurizadas con 200 mililitros del producto comercial. Este sí le digo la marca porque es el que usamos, pues bueno, pero hay muchos más. Al 4% en solución acuosa neutra. Eso es fundamental, que la solución tiene que ser neutra. ¿Cómo lo hicimos? Pues aplicando una cápsula cada 20 o 25 centímetros de perímetro a 50 centímetros del suelo, aproximadamente. Con lo cual, aplicamos 3-4 cápsulas por cada uno de los árboles en cuestión. ¿Cuándo lo hicimos? A las horas de mayor insolación, en un día despejado y con una temperatura entre 20 y 25 grados. En estas condiciones, el contenido de las cápsulas se absorbe rápidamente. En 20-30 minutos está absorbido y podemos retirarlas. Esas son las condiciones idóneas. Claro, si lo aplicamos el número de cápsulas que nos parece bien, a la altura que queremos, dentro le metemos cualquier otra cosa, ya no es lo mismo. Bien, pues los tratamientos se hicieron en el otoño del año 14. Tratamos 60 árboles de esa de encina y también de alcornoque en 3 clases de defoliación. Los árboles los agrupamos en los que estaban muy bien, nada de defoliación hasta el 10%, hasta un cuarto de copa perdida y hasta media copa ya perdida. 30 de ellos, de cada uno de estos 60, de estos grupos de 60, 30 los tratamos con el fosetilaluminio, como aquí, y los otros 30 también, pero con agua. Es decir, no les aplicamos nada, y estos eran los que actuaban de testigo. En los 3 años siguientes, pues todos los árboles, en todos ellos se hizo una nueva evaluación de la defoliación. También se tomaron muestras de raíz y cuantificamos la presencia del patógeno en esas raíces y también de esporas de resistencia en el suelo de la rizosfera. Con los datos obtenidos a lo largo de todos estos años, pues se hizo un tratamiento estadístico y hace una semanita, poco más, pues hemos publicado el trabajo en cuestión. Obviamente este trabajo se ha publicado en una revista científica como todos los demás que les he ido poniendo. Abajo sale la referencia en cuestión. Es decir, los datos se han contrastado, han pasado la criba de otros colegas internacionales y se ha publicado, ya les digo, hace escasamente una semana. Resumiendo los resultados, pues yo les puedo mostrar aquí las gráficas de evolución de la defoliación a lo largo del tiempo y las diferencias estadísticas que aparecen, o la cantidad de enfermedad medida como el área bajo la curva de progreso de la defoliación relativa a la superficie mayor. Y qué rollo nos está metiendo esta mujer, porque realmente es así, es un rollo. Incluso vimos cómo había una correlación negativa y perfectamente lineal entre el aislamiento del patógeno en la raíz en función de la densidad de las esporas en el suelo. Y como siempre para los árboles tratados, esta correlación estaba por debajo de los árboles no tratados. Traduciendo esto al castellano, pues lo que hemos hecho es demostrar que el fosetilaluminio aplicado como les he dicho, no de otra manera, aplicado así, disminuye significativamente, es decir, hay una significación estadística contrastada, disminuye la defoliación de las copas, disminuye la infección de las raíces y, por tanto, al final, disminuye la cantidad de enfermedad. Como cosas interesantes que nos hemos encontrado, pues que esta mejoría es igual para todos, es independiente del estado inicial del árbol infectado. Nosotros partíamos de la idea que nos había pasado con el fosfito potásico, de que solo los árboles sanos se ven protegidos de nuevas infecciones. Por eso nos paramos al llegar a árboles medio defoliados, es decir, ¿para qué vamos a seguir? Sin embargo, hemos visto que tiene efecto preventivo de nuevas infecciones, como era lo que buscábamos demostrar, pero también hemos encontrado un efecto curativo de infecciones preexistentes al tratamiento. Les recuerdo que nosotros comprobamos previamente que las raíces estaban infectadas, incluso en aquellos árboles que no mostraban absolutamente ninguna defoliación
De momento, claro. En fotografía se lo tengo que mostrar de forma individual, porque como los tratamientos se hicieron en un diseño experimental completamente al azar, los árboles están salpicados por la dehesa. No hay una zona como antes de árboles tratados, otras no tratados. De esta manera no hay ningún efecto de la ladera, ni de que le dé el sol, o le dé la sombra, o le dé no sé qué. Con lo cual, simplemente les muestro el aspecto de dos árboles individuales en 2014, un poco defoliados, realmente, no son de los peores que nos encontramos, uno de los que se trataron con agua, otro de los que se trataron con el fosfetilaluminio, y el aspecto que presentaban al cabo de los 3 años, en los que no hicimos nada, la enfermedad continuó, y por lo tanto estaban mucho más defoliados. En los que sí tratamos, en general, la enfermedad paró. Nos lo encontrábamos igual, pero en algunos casos, bastantes casos, significativamente importantes, realmente las copas se habían recuperado. Es decir, esa defoliación que presentaban al principio se había recuperado y tenían más follaje que antes del tratamiento. Y ya les muestro una fotografía de dos árboles que quedaron, uno tratado, el otro sin tratar, que bueno, quedaron al lado también por puro azar. Yo les digo que los tratamientos fueron completamente aleatorios dentro de cada clase de defoliación. Quedaron juntitos y aquí se puede ver las diferencias tremendas, con una presión de enfermedad similar, porque están uno al lado del otro, el patógeno en el suelo es el mismo, el patógeno en la raíz era similar al principio, al cabo de 3 años tras el tratamiento, pues obviamente ya no. En Alcornoque tenemos resultados similares. En el Alcornoque este producto también ha mostrado eficacia, también tiene eficacia preventiva y curativa. La diferencia fundamental, y por eso lo sacamos en un trabajo distinto que está recientemente aceptado, pero todavía no está disponible al público, todavía no nos lo ha publicado la revista, le da un poquillo, es que estos árboles, además de Phytophthora cinnamomum, que es el principal agente que causa estas enfermedades, también estaban infectados también en el suelo Pythium spiculum, que es otro microorganismo parecido, causa el mismo tipo de enfermedad, pero su epidemiología es distinta. Con lo cual aquí se nos complicaba la cosa y sin embargo el producto ha resultado efectivo para ambos patógenos. De hecho no encontramos diferencias entre árboles que están infectados por uno o por el otro o por los dos a la vez, que también nos lo hemos encontrado. Volvemos al principio. Todas las medidas que le he contado resumidamente, por supuesto, de control cultural, genético, físico no tenemos muchas disponibles, no hay ninguna. Y biológico, hay que integrarlas para cada una de las explotaciones en función del grado de desarrollo de la enfermedad. De manera que la receta que vale para una dehesa no necesariamente va a ser efectiva en todas las dehesas. Dependerá de las circunstancias concretas de cada una de ellas y sobre todo, lo que es fundamental es tener un buen diagnóstico. Estamos luchando contra una enfermedad en concreto. Si el problema que tiene nuestras encinas es otro cualquiera, ya le podemos poner cualquiera de estas medidas que no va a hacer absolutamente nada, claro. De todas maneras, esto ya no queda tan cojo, porque bueno, a falta de un control legislativo por el cual yo estaría de acuerdo en que se pusieran normas que evitaran al menos la dispersión de la enfermedad, obviamente yo no soy el legislador, eso lo tienen que hacer los políticos, no la universidad. Y podemos añadir esta pieza adicional de control químico mediante fitoactivadores porque está comprobado científicamente que funcionan. Siempre que se apliquen bien, por supuesto, y para el tratamiento de la enfermedad en cuestión, no para el tratamiento de cualquier otra cosilla. Y con esto termino, porque en vez de contarles demasiado rollo, que yo tiendo mucho a enrollarme, prefiero que sean ustedes los que me pregunten todas las dudas que tengan o quieran preguntarme. Sí, si alguien quiere. Preguntarle la profundidad de la Phytophthora exactamente, tiene una media, digamos, de altura en el grado de la encina. Bueno, yo preguntaba la altura respecto a lo que sería el terreno, en cuanto a lo que es su medio de propagación, si en profundidad, dijéramos, también actúa igualmente que en la superficie. Sí, normalmente encontramos las esporas resistentes del patógeno
en la zona donde crecen las raíces. Sabemos que las encinas tienen una raíz pivotante que penetra una barbaridad, de tal manera que cuando estamos en situaciones de sequía son las raíces más profundas las que siguen extrayendo agua del suelo. Bueno, pues a profundidades considerables, de varios metros para abajo, bueno, aquí ya no llegará el patógeno, pues sí que llega, sí que llega. Está más presente, pero de nuevo, son esporas, ¿eh? No es un patógeno que viva en el suelo, vive en la raíz del árbol. En el suelo lo único que hay es esporas resistentes, como su nombre indica, lo resisten prácticamente todo. Ese es el problema de luchar contra ellas, no es fácil. Y tampoco es fácil porque son capaces de sobrevivir y de infectar raíces muy profundas. No te puedo aventurar de al menos 3 metros, pero no me lo sé de memoria. Pero sí hay un trabajo que hicieron unos colegas extremeños profundizando y profundizando a ver hasta dónde podían aislar el patógeno. Lo consiguieron hasta cualquier profundidad en la que son capaces de desarrollarse las raicillas absorbentes de los árboles. Entonces, hablando de la profundidad, tratamientos como ha hablado usted sobre el aporte de sulfatos de calcio a la tierra y demás, ¿se quedarían realmente cortos? Porque si estamos hablando que a cualquier profundidad podemos encontrar esas esporas. Los tratamientos que te comento, claro, tú el producto lo aplicas en superficie, pero lógicamente lo aplicas cuando la previsión del tiempo te dice que va a llover, para que infiltre. El producto infiltra también. Pero hombre, qué duda cabe, cuanto más profunda en ese momento esté la raíz, porque a ver, el árbol no tiene una raíz fija. Si tiene agua suficiente, las raíces están a medio metro, no más. El problema es cuando hay sequía. Entonces es cuando empieza a emitir raíces desde la raíz pivotante leñosa a mayor profundidad para extraer agua. Es posible que en esas condiciones quizá el sulfato de calcio no llegue tan abajo, pero bueno, si estaríamos hablando de condiciones de sequía tampoco habría agua para que se infiltrara. Daría poco más o menos lo mismo. Sí, a ver, le iba a preguntar sobre la prueba que se ha hecho con las inyecciones a los árboles. Con las inyecciones que se le ha hecho a los árboles, ¿se ha comprobado que después de estos años, estos árboles tratados que respondieron de forma positiva, haya vuelto a haber un decaimiento? ¿Habría que volver a tratar para que fuese una recuperación más definitiva? Y en segundo lugar, quería preguntar, ¿hay algún programa dentro de la universidad que permita que a la finca de nuestro territorio podamos hacer algún tipo de consulta o investigación de si en nuestro territorio hay mayor o menor cantidad de este tipo de esporas que serían negativas para nuestra dehesa? Con respecto a la primera pregunta, esa es una de las cuestiones que nos quedan en el aire. Nosotros hemos comprobado que el tratamiento dura al menos 3 años. En esos 3 años la cosa va muy bien. No sabemos por cuánto puede durar, cuánto habría que repetirlo. Tendríamos que continuar tomando datos hasta ver un momento en el cual los árboles que han mejorado vuelven a empeorar, vuelven a infectarse. El problema es que los proyectos de investigación que no financia la universidad, porque nosotros somos pobres de solemnidad, en la universidad no tiene fondos propios para financiar investigaciones, tenemos que buscarnos la vida con proyectos externos, lo financia. Toda esa gente que hay ahí, que he ido marcando, pues son gente a la que hay que, instituciones a las que tengo que agradecer que hayan financiado todos estos trabajos. Junta de Andalucía, la Diputación de Huelva, la Fundación del Banco BBVA, el Ministerio de Economía y Competitividad, distintos proyectos europeos. Es decir, la financiación siempre viene de fuera y es difícil conseguirla. Nosotros nos hemos tenido que parar en 3 años de toma de datos porque se nos acaba el proyecto, así de sencillo, no tenemos dinero para continuar. Sería interesante saber hasta cuándo puede durar. La ventaja de estos productos es que al ser una molécula ajena a la propia planta y que no se transmuta en otras especies químicas de fósforo, dura mucho. Es decir, el fosfito está circulando y se va eliminando con la caída normal de las hojas, etcétera, etcétera, se va eliminando una pequeña cantidad, de manera que las hojas nuevas tienen que repartirse lo que queda, pero claro, va disminuyendo muy poco. En el campo agrícola,
dura mucho menos los tratamientos, pero por otra gente que ha tratado otros árboles de tipo forestal con estos productos, lo normal es que dure 4 años. A partir de los 4 años, habría que ver en el caso concreto de encina y alcornoque, no lo puedo saber, pero podríamos estar pensando en esas fechas para que hubiera que repetir el tratamiento. Pero, bueno, no tenemos datos, no lo sé. Y la segunda pregunta que me hacía era si la universidad dispone de algún programa, pues, por desgracia, no. Ya le digo, no disponemos de fondos. Ese tipo de prospecciones, de tipo ver la extensión ver la extensión de una enfermedad concreta en el territorio, normalmente ese tipo de trabajos no los hacen las universidades, los hace la administración local, la Junta de Andalucía, generalmente. Tienen una red es que ahora mismo no sé exactamente cómo se llama. Tienen una red de detección y a partir del proyecto Biodehesa, en el cual también está por ahí, porque también ha contribuido, bueno, no con dinero realmente, pero bueno, sí ha contribuido proporcionándonos contactos con fincas, etcétera, etcétera. Sí que sé que la Junta de Andalucía, la Consejería de Medio Ambiente, se supone que va a poner en marcha o está poniendo en marcha un sistema un sistema de sanidad vegetal dentro de la Consejería de Medio Ambiente para el diagnóstico de esta enfermedad en concreto o de otras enfermedades. No sé si se lo harán bien, mal, lo llegarán a hacer. Al menos tienen esa intención, eso sí se lo puedo decir, pero no mucho más. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Bueno, pues entonces